Hola, hola, muy buenas noches, un saludo muy especial, un buen comienzo de semana, estamos muy contentos de nuevo compartir con ustedes y bueno, contándoles además que es que tenemos noticias buenas, ya nuestras redes siguen creciendo, se van incrementando estos compartires y eso es a mí lo que más me parece más agradable de todo esto, de pensar en que realmente le estemos llegando a muchísima gente y podamos seguir compartiendo enseñanzas, podamos seguir compartiendo conocimientos, experiencias, anécdotas, historias, todas estas cosas tan maravillosas que nos permite hacer la vida en estos encuentros que vamos realizando. Así que yo muy feliz de conectarme a esta hora con ustedes. Un lunes, comienzo de una semana seguramente maravillosa para muchos. Así que esperemos que todo vaya muy bien y que sigamos avanzando. Yo mientras tanto los voy saludando. Y elegimos un tema muy especial para hoy, que es el de somos grandes. Somos grandes y eso ya de por sí suena como si se nos hubiera salido el argentino que todos llevamos dentro, ¿no? Ustedes saben que yo molesto un poco con los argentinos y tal cual, pero es porque en verdad les tengo un gran aprecio y porque en serio reconozco en ellos gente de un humor muy especial y por eso me atrevo a hacer estas bromas, pero bueno, muy bien. Así que aquí estamos entonces compartiendo este momento. Y bueno, preparémonos porque vamos a hablar de somos grandes. Y decir somos grandes dejando a un lado la modestia, eso significa reconocernos como seres únicos, como seres irrepetibles, como seres maravillosos. Un saludo especial para ti, doctorcita Correa, qué bueno verte por aquí, me encanta. Así que bueno, entonces les decía, miren, lo primero que hay para entender que en realidad somos seres maravillosos, somos seres grandes, es entender que siempre debe haber una motivación que nos mueva, que nos lleve a la acción, una motivación que nos invite a que seguramente a través de todas estas acciones estamos haciendo una cosa muy especial y es que estamos entendiendo que si no hay motivación, si no hay suficiente dopamina, si no hay ganas, si no hay chispa, pues obviamente dejamos los potenciales que tenemos a un lado y nos perdemos algo fantástico que es poder precisamente saludarnos aquí en este tipo de cosas. Por cierto, saludo a un personaje muy especial que acabo de ver por aquí. Sergio, un abrazo para ti. Seguramente vamos a tener un live con este personaje que me encantó reconocerlo recientemente. Él es un filósofo de la vida maravilloso y yo sé que estaremos encontrándonos por aquí. Bueno, les decía, miren, Mario Puig, que es un conferencista español muy reconocido, a mí personalmente me encanta por su conocimiento profundo en la neurología y las neurociencias y todo lo que es con datos científicos y todo esto, citaba alguna vez en uno de sus relatos como alguien que fue tildado de que iba a ser un incapaz, un inútil, un etcétera, etcétera, decidió no creérsela y empezó a estudiarse y a estudiar muchísimas cosas, casi que contra la corriente y finalmente logra doctorarse y no solamente logra doctorarse como médico, sino que además de eso logra hacer una cosa muy especial y es que él se da cuenta que tiene muchas habilidades para la parte quirúrgica. Este hombre termina siendo un cirujano pediatra, un neurocirujano pediatra, y logra lo que muchos no habían podido lograr hasta ese momento, que era en pacientes que están conectados físicamente en siameses, tuviera un resultado al separarlos exitoso. Pero lo único que hizo él distinto a quienes le habían antecedido es que utilizó técnicas de cardiología, de cirugía vascular, en cirugía neurológica y logró tener ese éxito tan rotundo que en un principio se miró con mucho recelo porque pues obviamente nadie se suponía que ponía su confianza en él y finalmente lo que motivó a este hombre fue demostrar qué tan grande era y demostrar que en realidad en sus posibilidades estaban todos los potenciales que no habían sido explorados y él decidió no participar de los bloqueos que le habían generado. Entonces, lo primero tal vez es
pisar firme, para sentirnos grandes realmente. Y cuando yo digo grandes, obviamente me estoy refiriendo a ese mundo de posibilidades que están allí. Y cuando yo digo grandes y pisar firme, significa, es fundamental empezar por reconocer el territorio. Cuando reconocemos el territorio, entonces nos afianzamos. Y quien creyera, pero muchas veces estos bloqueos están desde un principio y pueden llevarnos a que se alteren muchas de las funciones que vamos a llevar a cabo, y muchas de nuestras acciones se van a quedar activadas o no de acuerdo a qué tan firme estemos reconociendo ese territorio. Así que lo primero, y en realidad es lo primero que vinimos a hacer en este mundo, cuando alguien decidió encarnarse y ocupar un cuerpo, pues normalmente al nacer lo que hace es reconocer ese entorno que le rodea y decir, bueno, aquí estoy, aquí me quedo y esto es lo que voy a hacer, pero empieza por eso, por ese reconocimiento tan importante, porque a través de ese reconocimiento lo que estamos logrando es precisamente enterarnos de a dónde vinimos y qué es parte de esa misión que tenemos, y sin duda lo que estamos haciendo también es precisamente sentirnos, no solamente reconocer, sino sentirnos reconocidos, y al sentirnos reconocidos, eso nos está contando cosas que yo creo que nos pueden avanzar mucho, mucho en nuestros territorios. Por aquí me están diciendo otra superdoctora, es Marian Rojas Estapé, es extraordinaria esta psiquiatra española, de hecho la cito también en muchas de mis charlas y me encanta y pienso que vibramos al mismo nivel. Bueno, otra cosa fundamental para reconocer que somos grandes es tener un sentido de pertenencia y de desafío frente a las cosas. No simplemente dedicarnos a aceptar de pronto una pequeña limitación que tengamos, sino darnos cuenta de que en nosotros está toda la gran posibilidad de maneras de hacerlo, y a veces cuando una no sale, pues otra puede salir y otra puede salir, hasta que finalmente empezamos a darnos cuenta de que si asumimos el desafío, si nos damos cuenta de que en nosotros está esa posibilidad, pues entonces con alegría, con entusiasmo, con ganas, con vocación, con fuerza, con poder, con voluntad, con ese polito a tierra, con ese anclaje, nos podemos nosotros de verdad reconectar con esa parte que nosotros tenemos para empezar a mostrar que esa misión que nosotros mismos elegimos en realidad tenía un motivo, tenía una necesidad de ser dentro de lo que hemos elegido, y empezamos a crecer y a contribuir al bienestar de los otros. Cuando estamos contribuyendo al bienestar de los otros, de alguna forma lo que estamos haciendo es también logrando que nosotros mismos nos demos cuenta que los límites los vamos poniendo en el día a día, y que si lo asumimos de esa manera vamos a poder ir avanzando. Por aquí hay otro personaje muy especial, lo saludo, él es Jairo Ríos. Este hombre es un paciente, es un entrenador de voleibol, pero de los buenos, buenos. Y este hombre ya está tan acostumbrado a ganarse casi todas las batallas, que ha sido campeón nacional yo no sé cuántas veces, por supuesto en sus intercolegiados tiene un éxito rotundo. Pero miren, yo sé que, y lo cito porque es que me encanta su historia, él mismo dice que quiere tener ojos de águila. Su celular suena, por cierto, siempre que va a consulta lo deja sonando, y suena el águila ahí que se muestra, pero ese águila lo único que está mostrando es que cuando realmente se ve un poco más allá de las cosas, y es lo que él hace con sus alumnos, entonces encuentra las potencialidades de los otros y las exalta. Muchas veces el secreto no solamente está en exaltar nuestras condiciones, sino también en resaltar las de los otros, para que juntos sumemos y estemos lo suficientemente motivados. También vi por allá a Lina Robledo, y me encanta saludarte también. Esta es una mujer pianista extraordinaria, maravillosa, además dueña de una gran voz. Y fíjense, no debe ser casual que estemos aquí mencionando estas cosas de ser grande, porque en verdad cada uno de ellos tiene unas historias fantásticas que a mí me hacen pensar que en realidad los límites nos los pusieron los condicionamientos con los que en algún momento decidimos casarnos o aceptar, y eso no puede ser, no puede ser. El talento siempre, siempre, siempre deja huella, y precisamente esa posibilidad de dejar huella es casi que nuestro compromiso y es nuestra propia necesidad. Si nosotros pasamos por este mundo sin dejarlo por lo menos
un poco mejor de como lo encontramos, entonces no tendría ningún sentido esa misión que elegimos. Yo digo que parte de honrar a quienes nos antecedieron y por supuesto a nuestros padres es mostrar que en verdad valió la pena ese esfuercito y que cada uno está haciendo el mejor de los aportes. Cuando yo traigo mis invitados aquí los jueves normalmente, hacemos cosas tan especiales que descubrimos otras potencialidades y cuando encontramos en ellos esas facilidades para entregar sus conocimientos, sus ganas, sin ningún tipo de cálculo mezquino, más que cualquier cosa, simplemente con el ánimo de servir, entonces realmente ahí es cuando vale la pena. Así que para ser grandes es muy importante, tenemos que dejar huella, es decir, no podemos dejar que la vida nos pase, tenemos que pasarle a la vida y la clave es querer a todo y a todos. Si nosotros estamos realizando la labor que realizamos con ganas, con entusiasmo, con pasión y sobre todo con el deseo de servir, sin duda que estamos haciendo gran parte de la labor que nos corresponde y eso es precisamente de lo que se trata. Cuando yo digo querer a todo y a todos, lo que estoy diciendo es ese trabajo que tú desempeñas, por minúsculo que parezca, es supremamente importante porque dentro de la cadena de funciones que hay en nuestro universo cercano, pues nuestro propio trabajo y el del otro tienen absolutamente toda la validez del mundo y es necesario entonces que podamos compartirlo y que podamos realmente llevar a cabo aquello que nos toca. Pero cuando digo también querer a todos significa eliminar un poco la necesidad de estar compitiendo para más bien estar compartiendo. Cuando lo hacemos de esa manera, entonces ya no hay rivalidades, ya simplemente lo que nos interesa es sumar porque hay un bien mayor que al fin y al cabo también se devuelve a manera de boomerang hacia nosotros y empezamos a entender que lo que lanzamos eso es lo que se nos devuelve y que precisamente por eso, al querer a las personas, al creer en ellas, al valorarlas, al potencializarlas o al potenciarlas, lo que estamos haciendo es realmente reconociendo esa semilla que es una sola, que se llama humanidad. Y en esa humanidad estamos y cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad fundamental. Pero entonces veo muchas veces en la consulta gente que dice, no, es que yo no soy capaz, es que yo no me siento lo suficientemente preparado o preparada para esta función que me delegaron, es que yo siento que en verdad yo no estoy dispuesta ni disponible para este tipo de cosas que me están asignando en la empresa y obviamente empiezan a creérselo porque eso es lo que se conoce como el síndrome del autosaboteo y en esa acción lo que estamos haciendo es simplemente en ese síndrome del impostor negándonos las posibilidades que en verdad tenemos y el problema es que resultamos creyéndolas. El que cree, crea, lo hemos dicho por ahí muchas veces, así que es muy importante que, como dice aquí Tata, si no puedes hacer lo que quieres, entonces quiere lo que haces. Y yo creo que finalmente si quieres lo que haces, terminas haciendo lo que quieres. Eso es un jueguito de palabras bien interesante, pero lo que nos está recordando es que en verdad, no aceptemos limitaciones, porque cuando aceptamos limitaciones estamos negándonos las posibilidades de visualizar, de crear, de dinamizar nuestra mente, de conectar nuevas neuronas a través de las sinapsis. Recientemente estábamos hablando con Jaiber de eso en alguno de los programas en los que hablábamos de neurociencias y que seguramente vamos a seguir teniendo estas charlas. Y lo que estábamos diciendo es precisamente eso, esa capacidad, esa conectividad que tienen las neuronas a través de las sinapsis, o sea, esas partecitas por donde se unen, ni siquiera físicamente, sino a través de neurotransmisores, van a cobrar tal importancia que es como si encendiéramos muchísimos switches. Ahora que está de moda, y ahí lo están viendo al fondo, esta parte de la Navidad, ustedes ven que en los arbolitos de Navidad con todas esas bombillitos que lo adornan, frecuentemente si uno de esos bombillitos falla, muchas veces toda la instalación falla y lo que estamos entendiendo es que es necesario tener este proceso del cooperativismo y la entrega y de por supuesto entender que en nosotros está esa posibilidad enorme de que desarrollemos una inteligencia no solamente intrapersonal sino interpersonal. Es decir, que si nosotros somos lo suficientemente inteligentes como para interpretarnos a nosotros mismos, vamos a ser lo suficientemente inteligentes también como para interpretar la inteligencia de los otros y encontrarnos en el camino y empezar a aportar cada uno de nosotros lo que le corresponde dentro de ese plan mayor. Yo soy un convencido
de que existe un plan mayor en el que cada uno de nosotros decidió participar a su manera, desde sus dones, desde sus talentos, desde sus posibilidades, pero sin duda siempre pensando en que se haga un aporte. Entonces ahí viene un componente esencial en esto de ser grandes y es la confianza. La confianza es absolutamente esencial. Si recuperamos la confianza, estamos entregando aquello que hemos llamado la fianza en el corazón. Y por eso es cierto que cuando empezamos a desarrollar esa confianza, empezamos también no solamente a confiar en nuestras potencialidades, sino en las de los otros, y empezamos realmente a hacer ese proceso del compartir. Esto aparentemente es un tema muy trillado, pero se nos olvida demasiado que cuando lo estamos haciendo, en realidad lo que estamos es incrementando potencialmente, logarítmica, exponencialmente diría yo, toda esta información que nosotros tenemos y de la cual hemos sido dotados o que hemos ido adquiriendo en nuestro caminar, y precisamente ahí es cuando nos damos cuenta de la verdadera necesidad de servir. Si somos grandes, lo primero que aparece en nosotros es esa necesidad interior de servir, de inspirar y de generar ilusiones y por supuesto de generar nuevas estrategias y disciplinas para llegar a propósitos infinitamente mayores. Cada uno de nosotros en sus potencialidades tiene precisamente un listado muy grande de conocimientos que puede finalmente poner al servicio de. Si empezamos a hacer eso, en ese momento lo que estamos haciendo es precisamente multiplicando y no simplemente sumando, sino que lo que estamos haciendo es multiplicar para entrenarnos en nuevas conexiones, en nuevas posibilidades. Y estas nuevas posibilidades lo que nos están diciendo es, hombre, a veces el miedo es un excelente compañero y a veces resulta casi que imprescindible para crecer, pero desde que no nos entretengamos ahí en el miedo, porque el exceso de análisis produce parálisis y si eso ocurre, entonces nos anquilosamos, no nos estamos moviendo, no vemos la vida con humor, que eso también es fundamental para ser grandes. Es muy importante rescatar el buen humor, tener la capacidad de reírnos no de los otros, sino con los otros y por supuesto con nosotros mismos. Cuando nos tomamos la vida muy en serio, entonces la vida se vuelve demasiado pesada, demasiado densa y el pasado pesa y entonces nos anclamos al pasado y preferimos entonces encontrarnos tremendamente vulnerables cuando esto estamos haciendo y nos perdemos esa capacidad, insisto, de dar un salto cuántico en busca de la conciencia y de disponer ese universo para que cada cosa que estamos lanzando desde nuestra imaginación, desde nuestra capacidad de entrega, esté abriendo un sendero, un camino que nos permita a su vez que ese universo conspire y se empiecen a materializar, a cristalizar aquellos sueños que hemos tenido en un momento determinado. Pues bien, eso es física cuántica en un momento determinado cuando nosotros nos reconocemos a nosotros mismos como seres grandes, porque por naturaleza lo somos. Es distinto, ojo a esto, tener miedo a que el miedo nos tenga a nosotros. Y frecuentemente eso segundo es lo que ocurre. Y ahí es donde empezamos realmente a cometer los pecados que cometemos, porque empezamos a creernos esa película que nos atrapa tremendamente y no nos permite andar libres en el camino. Para ser grandes hay que recuperar el mayor don del ser humano, que no es otra cosa que la libertad. Y la libertad es volar, y cuando uno vuela entonces ve desde las alturas el contexto, no permite que el árbol le tape el bosque, sino que desde allá vemos precisamente la majestuosidad de la obra creada y ahí nos empezamos a hacernos partícipes de ese proceso, nos sentimos orgullosos además de ser parte de ese proceso, pero además logramos empezar a contagiar a los otros. Dentro de poco, y por ahí estaba viendo a Sergio López también, un abrazo para ti. Vamos a hacer una cosa muy especial con ellos a través de su empresa, se llama Soul, y vamos a hacer un curso muy especial virtual y ya estamos en ese proceso de empezar a generar la realización y producción de todo esto y seguramente poco a poco les iré soltando algunas pildoritas, pero va a estar a disposición de ustedes. Y esto también fue gracias a eso que empezamos a soñar juntos y a darnos cuenta de que en verdad esto se podía hacer y que hay mucha cosa por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que mantener el ánimo y el ánimo viene de alma.
Y el alma es la que nos mueve porque en el alma no encontramos ningún tipo de separatismos, en el alma todos somos uno, en el alma tu idea es la mía y entonces nos unimos en ese proceso y en esa capacidad lo que estamos haciendo es precisamente empezar a dinamizar todo eso que tenemos dentro y seguramente empezamos a darnos cuenta que hay una diferencia muy grande entre las emociones y todo el proceso cognitivo. Pero el proceso cognitivo o de adquirir conocimientos depende en gran parte de cómo estemos manejando esas emociones. A veces simplemente basta una buena motivación para encontrar la salida al final del túnel y empezar a darnos cuenta de que la luz había estado ahí siempre presente, pero que no habíamos querido o no nos habíamos atrevido a dar 2 o 3 pasos más que nos llevaran realmente a concretar aquello con lo que hemos soñado. Entonces es el momento de detenerse, hacer una especie de listado de cosas que yo necesito en el nivel físico, en el nivel emocional, en el nivel mental y por supuesto aún en el nivel espiritual. Cuando logramos hacer eso y generamos una especie de, digámoslo así, de mapa de navegación, ese plan de vuelo inicia y entonces empezamos a encontrar allí cosas maravillosas. Y es cierto, ahí es cuando la risa mata el miedo, como nos está diciendo Juan Aguas aquí, de Cantaguas, qué bueno verte por aquí. Vamos a tratar de hacer, y estamos amenazando con este retiro hace mucho rato, pero a principios del año entrante vamos a hacer precisamente un retiro que se va a llamar Plan de Vuelo y posiblemente vaya a ser allá en Santa Marta, donde este gran amigo tiene su sitio, se llama Cantagua, los invito a que lo visiten por ahí en las redes porque es muy especial. Entonces fíjense, esto no debe ser al azar, que nos estemos juntando tantos aquí y que empecemos realmente a actuar. La actuación en el lenguaje nuestro se llama un gerundio y el gerundio indica acción. Entonces yo digo, el gerundio de andar es andando, el gerundio de comer es comiendo, ¿sí? De esa manera lo que nos está dando a entender es que, como decían Ortega y Gasset, como decía Ortega y Gasset, el ser humano no es un participio, ojo, no es un participio, es un gerundio, es decir, esto nos está invitando a actuar. Esa es la gran diferencia entre quienes son realmente grandes y quienes no se la creen y deciden allí quedarse por fuera de todo este proceso. Entonces la historia que acompaña los hechos es muy importante y la interpretación de esos hechos resulta ser infinitamente más importante. ¿Qué pasa? Si yo interpreto los hechos de manera adecuada, hago un aprendizaje y el eterno aprendiz siempre sabe que detrás de todo esto que está viviendo, en ese aquí y en ese ahora, se elimina el ruido de las emociones. Eliminar el ruido de las emociones es volverse a conectar con la sinfonía de la vida y conectarse con la sinfonía de la vida no es otra cosa que volver a darnos cuenta de que vinimos a dar nuestra propia nota. Siempre algo que sea original va a picar en punta. Cuando son copias necesariamente están rezagados y están siguiendo a aquel que creó el camino, pero muchas veces se limitan a hacer burdas imitaciones y por eso es tan fundamental que en los actos que estemos haciendo encontremos una buena dosis de originalidad y autenticidad. A pesar de que estemos haciendo cosas que otros hayan hecho, pues hagámoslas de manera distinta para darnos cuenta de que hay otras vías. Y eso solo está reconectando esas neuronas, esas células cerebrales que nos permiten a nosotros impresionantemente mejorar la capacidad que tenemos y por supuesto empezar a darnos cuenta de que realmente allí hay cosas fundamentales. A ver, yo que nos dice Aleph por aquí, dice la teoría del flow de Mihaly, bueno, este autor no lo conozco, habla de la motivación así de bonito como lo haces ver el día de hoy. Qué bueno, muchas gracias por tus palabras. Mira, a veces también es muy importante en ese aquietar la mente darnos cuenta de que realmente lo que estamos haciendo es que si nosotros aquietamos, si entramos en esa especie de mindfulness, de atención plena, lo que estamos es reduciendo, inclusive físicamente, quien creyera, pero eso puede ocurrir físicamente, la amígdala cerebral, distinto a las amígdalas palatinas, sino la amígdala cerebral, que es donde se representan mucha parte de los miedos y de las emociones. Entonces, si nosotros estamos en un estado de atención plena,
de mindfulness, de estar en el momento presente, gozando y disfrutando, es muy posible que incluso físicamente, les decía, se reduzca esa amígdala y por supuesto se reducen los miedos y la ira. En cambio, empieza a aumentar una cosa que se llama la corteza prefrontal izquierda, que tiene que ver, por ejemplo, con estados de inmunidad adecuados y además de la capacidad de tomar decisiones a tiempo, siempre y cuando además ese lóbulo frontal sea alimentado desde nuestro corazón y desde nuestro centro. Si hacemos eso entonces y lo reconocemos con humildad, vamos a encontrar que esa humildad resulta necesaria para vivir plenamente. Ser grande es ser humilde, fíjate, por supuesto que es necesario que seamos humildes. Ahora fíjate, una vez estaban jugando el equipo del cielo y el equipo del infierno, ¿no? En un mundial de fútbol. Y de pronto, bueno, iban 0-0, ya iba a terminar el partido, de pronto al equipo del cielo entra un flaquito por ahí, medio barbado, toda la cosa, y en 3 minutos hizo 3 goles. Y todo el mundo, bueno, no, es una maravilla, fíjate, pero ¿quién es ese flaco que entró? Dice, no, lo que pasa es que ese es Jesucristo. Dice, che, pero el tipo se cree Messi, ¿no? Entonces, importantísimo el chiste a colación con esto de la necesidad de conectarnos con la humildad. Miren cómo es que es de especial que de verdad nos estamos encontrando todos, esto se va convirtiendo en una gran familia. Les saludo a ustedes también por aquí, los que van llegando, porque cada uno va haciendo su aporte. Pensemos en una cosa, para ser grandes es inadmisible la depresión. Cuando nosotros, pero me refiero a la depresión, no a la depresión como nos la vendían anteriormente, ¿no? No, la depresión no tiene cabida. Cuando algo está aquí presente en nosotros, la depresión no tiene cabida. Cuando decidimos ser grandes, no hay espacio para eso porque tenemos tantas cosas por las que maravillarnos que entonces lo único que necesitamos es generar la paz suficiente interior que nos permita movernos entre el pasado, el futuro y el presente. Si nos quedamos en el pasado solamente, es frecuente que nos quedemos en lo que nos pesa y por eso nos podemos llevar a la depresión. Pero si nos vamos al futuro, entonces ya esto genera demasiada ansiedad porque a ciencia cierta no podemos predecir de manera exacta el futuro. Y en cambio, si estamos en el presente, empezamos a conquistar la paz. Y la paz es parte de la paz, de la paciencia, la ciencia de la paz. Y eso implica entonces también que a nosotros nos demos cuenta que entre estas acciones que estamos haciendo, empecemos a pensar a que todos nos estemos encontrando. Qué rico verte por aquí, Claro, con Caro. No les digo, nos estamos encontrando todos, esto empieza a ser una gran familia y a mí es que me encanta que nos vayamos encontrando porque todos tenemos unos propósitos similares y no es en vano que vayamos hilando unas cosas con otras y alguien dice, bueno, ¿y qué hace esto que tiene que ver con las comunicaciones, con los negocios, con las finanzas, con la cultura y hablamos entonces de, ¿y eso qué tiene que ver con la medicina? Claro, nosotros desde la medicina sintergética hacemos una visión integral del ser humano y lo que estamos dando cuenta es que cada uno de estos aspectos nos está permitiendo, como lo decíamos al principio, dejar huella y por eso es necesario planificar y crear para cada día. Es muy importante no esclavizarnos de esos planos, no, por supuesto que es fundamental también que tengan la posibilidad de ser flexibles y modificables, porque de hecho en el camino nos podemos encontrar que hay cosas que requieren de una revisión y que seguramente nos permite entonces esto que estamos mencionando. Un saludo para ti también, doctora Angie, qué rico saludarte, un abrazo gigante, qué bueno. Entonces, ojo, tienen un texto de reflexión personal, un texto que ojalá sea escrito siempre, y si no vean, aquí llegó Jaiber también, yo estoy aterrado y nos estamos encontrando todos, qué felicidad verlos a todos por aquí, porque en verdad lo que estamos haciendo en este compartir es precisamente dándonos cuenta de que esas sintonías y sincronías existen. Para ser grandes hay que ser sincrónicos y hay que sintonizarnos con lo verdaderamente
esencial. Eso significa necesitamos elevar frecuencias para poder precisamente activar eso que estábamos mencionando de la corteza cerebral, que es esa parte tan fundamental en nosotros. Y por supuesto, Esther, que estás allí también, qué rico, qué maravilla, todos estamos y felices. Nanes, un abrazo para ti también, para todos ustedes. Recuerden que para ser grandes tenemos que volver a recordar tres palabras fundamentales. Esa me las decía una mujer que no fue un genio en sus estudios ni en nada de eso, pero una mujer con un sentido común y una humildad maravillosa, y una mujer que para mí fue una de mis grandes enseñanzas, que era una tía. Mi tía Inés decía siempre, aprende a decir tres grandes palabras: perdón, gracias y por favor. Nunca se me olvidó esa enseñanza de ella, que era nuestra tía alcahueta. Eso es una maravilla, ¿no? Qué maravilla, eso es fundamental también. Obando Bedoya, qué bueno que estés por aquí también. Entonces, ojo, escribamos diariamente algo con lo que nos podamos comprometer. Vayamos rediseñando esa especie de plan de vuelo en el que cada uno vaya haciendo eso. Me encanta la palabrita, llegó en el momento preciso, la sinergia necesaria para que entre todos podamos precisamente darnos cuenta de que si sumamos, si entregamos, si empezamos a darnos cuenta de que en realidad nada nos pertenece y todo nos pertenece, entonces nos damos cuenta de que empezamos a reconocer errores y a tener la hidalguía en un momento determinado de reconocerlos y decir, sí, me equivoqué, me reconozco vulnerable, soy un ser humano y necesito tu ayuda en este momento y necesito que me des la mano. Y por eso alguien decía que nunca uno debería mirar por encima del hombro a otro, a menos que sea para ayudarle a levantarse. Así que todas estas cosas que estamos viendo finalmente van a concluir o a confluir en algo bien interesante, que es la gratitud. La gratitud es una característica esencial de quien realmente llega a ser grande. El que se ufana de sus logros de manera prepotente y orgullosa, muchas veces está desperdiciando lo que la vida le ha regalado. Finalmente, todo lo que vamos adquiriendo son regalos de la vida. Yo no me canso de agradecer, créanme que todos los días, y sobre todo después de que leí ese librito de Janis Kaplan, El diario de la gratitud, yo me levanto agradeciendo y doy mínimo 3 motivos para agradecer, y en esos 3 motivos para agradecer, seguro cuenten con que uno de esos motivos de agradecimiento es poderme comunicar con ustedes y contarles mis experiencias y las historias del día a día, porque nos van ayudando a ser excelentes todos los días y a darnos cuenta de que el compromiso está mucho más allá de nosotros, y por eso en cada uno de nosotros está la posibilidad de construir un gran día y terminar el día de una manera positiva, de una manera afirmativa, en el que al final sean más los logros que las decepciones. Y por supuesto que va a haber decepciones en el camino, y por supuesto que va a haber obstáculos en el camino, pero como decía Gabriela Mistral, esa poeta chilena, esa poetisa chilena maravillosa, que decía, sé el que apartó la piedra del camino, el odio de los corazones y las dificultades del problema. Si empezáramos a comprender eso, seguramente podíamos hacer algo fundamental. El diario de la gratitud lo puedes encontrar a través de Amazon, se consigue fácilmente y ahí puedes encontrarlo con toda seguridad. Entonces, qué rico, nos seguimos engrandeciendo, nos seguimos enriqueciendo todos, y por supuesto empezamos a generar esto que a mí me encanta y que lo quiero llamar hoy una conciencia contagiosa y con perspectiva, es decir, que nos permita mirar un poco más allá de lo que nuestros órganos de los sentidos nos están permitiendo, porque de ahí detrás de las apariencias, es decir, en la transapariencia, es donde habita lo realmente esencial. En nosotros está esa posibilidad de que a través de esa transparencia volvamos a encontrar aquello para lo que fuimos diseñados y aquellos en lo que nos comprometimos dentro de ese plan esencial y dentro de ese plan mayor al cual pertenecemos, y que por supuesto nos está diciendo gracias, gracias, gracias. Eso es fundamental. Yo les voy a proponer que terminemos este live, normalmente los lunes. Cuando yo lo hago, lo hacemos un poco más corto que cuando lo hacemos con nuestros invitados, pero les voy a proponer que terminemos, como hace mucho rato no lo hacemos, con una pequeña meditación. Así que nos vamos a llevar las manos a nuestro corazón, ojalá de verdad lo hagan allí donde estén en este momento, y por supuesto regálense este momento y se van a dar cuenta lo especial que es.
Respiremos lenta y profundamente si quieren cerrar sus ojos maravillosos, porque es una manera de concentrarnos. Mantengamos la columna erguida, respiramos lenta, profundamente y de una manera rítmica. En ese contacto con nuestra respiración, vamos dejando a un lado todo aquello externo o interno que nos preocupa o que nos roba la atención en este momento y simplemente nos centramos en la respiración. Apenas durante unos 2 minutos podemos hacer esto de respirar lento, profundo, rítmica y pausadamente. Tratamos de que esa respiración se haga de manera abdominal, es decir, llevamos oxígeno al abdomen, luego al tórax, allí hacemos esa pequeña pausa antes de la expiración y luego botamos el oxígeno del tórax y finalmente del abdomen, como haciendo una especie de 8 que se va repitiendo en cada movimiento respiratorio. Y una vez nos hemos centrado en esa respiración, hoy vamos a dejar ese pensamiento semilla, que son esas 2 palabras, somos grandes. Y empezamos a reconocernos, como decíamos al principio, únicos. Y me lo repito a mí mismo, soy un ser único, soy un ser esencial dentro del proceso del desarrollo y mantenimiento del ciclo de la vida. En mí habita el mundo de las potencialidades. En el silencio interior me encuentro a mí mismo, cierro mis ojos, miro hacia adentro y enciendo el faro de la pineal que me permite a mí descubrir que a través de esa iluminación interior que comienzo a generar, empiezo también a desarrollar ese mundo de las posibilidades que habita en mí, ese mundo de lo que aún no ha llegado, ese mundo de lo que aún tengo que conquistar, ese mundo de las aventuras internas que yo también tengo que empezar a desarrollar para, a través de este ejercicio tan elemental, empezar a darme cuenta de que en esto que estoy haciendo ya estoy sembrando una semilla que ha de germinar. Si encuentro que hay un buen cultivo, que la cuido, que voy a tener atención plena frente a esa semilla, que le voy a dar el calor suficiente, la humedad suficiente, las condiciones adecuadas para que esa semilla finalmente empiece a germinar, a crecer y finalmente también a dar sus flores y sus frutos, encontrando que esa perennidad está en el potencial de la semilla, que en la semilla habita el fruto y que en cada uno de nosotros esa semilla de esas potencialidades, no me canso de repetir esa palabra, está ahí inscrita para que cada uno de nosotros también se dé cuenta que cuando esa semilla germina, está germinando la humanidad que hay en nosotros y estamos conectándonos con todos los seres que habitan este planeta y que nos acompañan en el mismo camino, en el mismo sendero, y que todos vamos tomados de las manos y nos vamos dando cuenta de que somos seres interrelacionados y que por lo tanto cuando vayamos tejiendo esa urdimbre, esa red maravillosa de la raza humana, podemos rescatar en nosotros el mundo que estaba inscrito y descrito para nosotros y que una vez hayamos encontrado ese paraíso interior, nos permitamos ser multiplicadores de toda la felicidad y la alegría que habitan en él, de toda esa capacidad optimista de conectarnos con el espíritu y de que ese espíritu, una vez esté en nosotros, genere las ideas más inspiradoras para permitirnos dejar huella y que, por supuesto, en cada paso que vayamos dando, nos demos cuenta de que esa huella era nuestra propia huella digital, única, irrepetible, pero además compartible. Y si eso está siendo cierto para nosotros en este momento, estamos reconociendo que somos seres parte de una obra perfecta y por lo tanto somos también perfectos y grandes dentro de esa obra mayor. Que sea el momento de volver a conectarnos otra vez con nosotros, que sea el momento de volver a soñar, de sacudir esos atrapasueños, de encontrar que el mundo de las experiencias
está esperando por nosotros para que a través de aquello que estamos sembrando hoy volvamos a darnos cuenta de que sí es posible y de que todo aquello simplemente espera que nos aquietemos para poder conectarnos con la esencia misma de la vida. Respiramos lenta y profundamente mientras sentimos la plenitud que nos recorre porque hemos sido capaces de contactarnos con el ser esencial, con ese ser que estaba esperando por nosotros y ese ser que estaba esperando nuestro propio diálogo interior para reconocernos, volvernos a conocer y reflexionar, flexionarnos de nuevo en actitud de humildad para volver a comprender que es el momento del regreso al casa, del regreso al corazón, del regreso al centro, donde habita nuestro ser esencial, donde habitan los órdenes del amor y donde es necesario poner ese amor en movimiento, que no es otra cosa que la capacidad de servir. Poco a poco vamos conectándonos con este aquí y ahora, con este momento, con todos ustedes, y qué rico de verdad verlos allí conectados, qué rico que podamos compartir tanto y qué rico las gracias en verdad se las doy yo. Gracias por tanto, porque ustedes son los que nos estimulan con sus historias, con todo lo que hemos hecho precisamente a seguir avanzando. Hoy les cuento que llegamos, eso para muchos puede ser una cifra minúscula, pero para mí es un gran reto porque llegamos a los 14,000 seguidores y más allá del número de seguidores es la cantidad de historias que hemos contado y a cuántos corazones hemos podido impactar, y por eso yo estoy muy feliz de que entre todos vayamos haciendo esto. Siempre yo he dicho que esto no me pertenece, esto nos pertenece a todos, y que estas redes, porque yo no tengo ni idea a estas alturas de cómo se manejan estas cosas. Yo salgo por aquí haciendo lives, muy contento, trayendo invitados, pero yo me muero de la risa porque yo en verdad todavía no domino esto, como si lo dominan muchos que tienen esa posibilidad de llegarle a muchísimos más, pero estoy convencido de que estamos llegando a los que tenemos que llegar y seguramente vamos a entrar en verdad a cosas fundamentales. Les recuerdo que este live, para quienes apenas llegan, queda colgado en nuestro Instagram TV, queda colgado también en el YouTube, gracias a Stephanie Obando, que siempre nos ayuda allí con las redes, y por lo tanto mi solicitud de verdad muy personal es: compartan esto, que no se quede aquí simplemente en un encuentro casi que maravilloso y fortuito, pero que no se quede allí, porque entonces realmente lo que estamos haciendo es darnos cuenta de que si entre todos vamos avanzando, como lo dijimos en una charla anterior en la que hablábamos de las neuronas del corazón, en verdad lo que estamos haciendo es convirtiéndonos en multiplicadores exponenciales de esto que estamos soñando. Y recuerden, cuando el 1% de la raíz cuadrada, el 1% de la raíz cuadrada de la población empieza a tener actitudes como estas y a contagiar otras vibraciones, es muy posible que toda la población se beneficie. Así que sí es posible cambiar nuestro mundo, sí es posible sembrar optimismo, sí es posible mirar con otros ojos y sí es posible mirar con optimismo, como lo están manifestando ustedes allí mismo. Gerson, un abrazo para ti, Gloria Matilde, otro también para ti, Esther Becerra, qué bueno verlos a todos por aquí. Bueno, se nos va pasando el momento y ya vamos llegando al final de esta emisión. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves va a ser una cosa muy curiosa porque voy a hacer de nuevo una charla con Gloria Arroyave, pero esta vez yo no soy el que va a invitar, sino que va a ser ella la que me va a invitar, y así seguimos compartiendo. Fíjense que esto es precisamente de lo que se trata, de que vayamos compartiendo, y vamos a hacer unas modificaciones porque el tema que habíamos dejado con Jaiber, por supuesto lo vamos a continuar, pero creo que vamos a buscar un horario muy especial, un día muy especial para que volvamos a conectarnos con todo esto. Un abrazo gigante, Alexa, no importa que llegues tarde, va a quedar allí montado en el Instagram TV. Un abrazo gigante, que tengan una excelente noche y que sigan soñando porque es el momento de volvernos a conectar. Chao, feliz noche.